Estás escuchando Café con Luber, con la conducción de María José Lubertino. Toda la actualidad con una mirada diversa y feminista. Café con Luber, por Radio Sónica. Los barrios, periferias, colonias y poblas somos varias, las que ya no se conforman, no callamos, escribimos ahora nuestra historia. Hola, ¿cómo están? Otra tarde más, juntos, juntas, juntes, en Café con Luber, y otro programa muy especial dedicado a hablar del tema de cuidados. Un tema del que hemos hablado muchas veces, pero hoy tenemos unas invitadas muy especiales y muchas novedades sobre el tema. Por un lado, agradecer muchísimo al Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, que nos ha seleccionado una vez más, a la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, para un nuevo proyecto articular donde vamos a estar trabajando Ciudad Cuidadora. Este proyecto que ya hicimos en medio de la pandemia de manera virtual, pero ahora lo vamos a hacer de manera presencial en la ciudad de Buenos Aires, en las comunas 4, 7, 8 y 15. Así que bueno, prepárense, síganos en las redes sociales que van a tener ahí toda la información de cómo participar en estos talleres y cómo vamos a trabajar para hacer un relevamiento situado de la infraestructura, básicamente de lo que nos falta de la infraestructura de cuidados en cada uno de los barrios. Pero para enfocarnos en el tema teórico en general, hoy contamos con la valiosísima participación de María Nieves Rico desde Chile. Ella es exdirectora de la División de Asuntos de Género de la CEPAL y una investigadora que fue precursora en esta temática. Recuerdo, Nieves, hace muchos años, cuando los primeros informes que producías desde la CEPAL, hablando de los mitos y los prejuicios relacionados con el mundo de los cuidados, y muchos de los cuales todavía siguen vigentes. ¿Cómo estás, Nieves? Hola, buenas tardes, María José. Hola, Mora. Hola a todas, todes. Bueno, es un gusto realmente muy grande poder conversar esta tarde con ustedes, así que muchísimas gracias por haberme convocado a esta conversación a través de tu programa y de la Radio Sónica, y para conversar de esto que es tan importante, y que no lo creo yo solamente, sino que lo bueno es que cada vez hay más consenso social y estamos en la agenda política y en la agenda social de los países de América Latina, bueno, de Argentina en particular, pero así que es un gusto poder compartir con ustedes. Gracias. Bueno, contanos un poquito cuáles eran estos prejuicios de los que veníamos hablando vinculados con el mundo de los cuidados, que los usamos muchísimo tu material para discutir con los empresarios, con los sindicalistas, cuando peleábamos hace mucho tiempo por las licencias por paternidad y maternidad. Y bueno, todavía en Argentina tenemos un proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo, se está discutiendo en comisiones, pero todavía estamos con algunos de estos prejuicios que siguen enclavados. A ver, yo creo que para mirar los prejuicios hay que hacer una lectura cultural de los cuidados y una lectura cultural de cómo varones y mujeres nos insertamos en nuestra sociedad. Y creo que el eje clave inicial es la división sexual del trabajo y la atribución a varones y a mujeres de determinado tipo de trabajos, tareas, actividades que están vinculadas con estatus, prestigios y, por supuesto, prejuicios. Entonces creo que hay una asignación cultural a las mujeres de los trabajos de cuidado, pero fundamentalmente que tiene que ver con una naturalización de los cuidados. Es decir, las mujeres son las más aptas, óptimas, tienen mayores competencias para cuidar de otras personas. Y eso es tan así que esos prejuicios, bueno, cruzan nuestras relaciones, pero también cruzan nuestra identidad, cómo construimos nuestra propia subjetividad, las mujeres mismas, ¿no? Y que nos parece que
sobre todo si uno ejerce la maternidad o el maternazgo en general, no hay nadie mejor que una para hacer determinado tipo de cosas o acompañar. Creo que esa asignación de roles y esa construcción, ya digo, de nuestra propia identidad y construcción de las relaciones con los varones, pero también con las instituciones. Creo que no solamente para entender cómo funciona la organización social del cuidado, hay que mirar no solamente la relación de igualdad entre varones y mujeres, sino que también entre nosotras mismas y las instituciones sociales, religiosas, etcétera, ¿no? Quiero darle también la bienvenida y saludar a Mora Strachnoi, a ver si lo dije bien. Ella es parte del área de políticas de ELA. ELA es una organización en la Argentina que viene trabajando los temas de cuidados desde hace mucho tiempo y ha sido también parte del equipo que ha impulsado esta ley de cuidados y también estamos compartiendo un espacio que hoy está formulando un amicus para presentar en la órbita internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para tratar de tener un reconocimiento del derecho a los cuidados como un derecho autónomo. ¿Por qué no nos contás un poquito, Mora, lo que viene haciendo ELA y en qué punto nos encontramos con este debate que no es solo argentino, sino también latinoamericano? Bueno, primero María José, muchas gracias por la invitación al programa y con tantas compañeras. La verdad es un lujo ser parte del programa hoy. Y bueno, como vos bien contabas, ELA fundamentalmente en cabeza de Laura Pautasi, que es en este momento la presidenta de ELA, junto a otras organizaciones y otras personas que también con vos, María José, y con Nieves, estamos impulsando la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos de un amicus curiae para promover la idea del cuidado como un derecho humano. Esto es algo que Laura Pautasi viene desde el 2007 trabajando junto a un montón, obviamente, de otras compañeras y compañeros y otras organizaciones, de impulsar la idea esto de pensarlo como un derecho. Cuando lo pensamos como un derecho, entendemos entonces que los estados tienen responsabilidad para hacerse cargo, que es una cuestión que nos hace interdependientes, que es un derecho autónomo, entonces no tiene que estar relacionado con mi condición de necesidad o con mi inscripción laboral, sino que es un derecho en sentido universal, que vaya más allá de eso y que esté garantizado. El derecho a cuidar, el derecho a ser cuidado y el derecho al autocuidado. Y bueno, y en esa línea estamos trabajando. Quiero darle también la bienvenida y agradecerle muchísimo por haberse hecho un hueco a Sol Prieto. Ella es directora nacional de Economía, Igualdad y Género en el Ministerio de Economía y también ha sido impulsora desde esta transversalidad feminista en el Estado de este tema y bueno, ha sido una de las espadas fundamentales para que desde el INDEC se pueda presentar una canasta específica que nos ayude a mostrar el impacto en la canasta básica de todo el mundo de los cuidados. Gracias, Sol. Contanos un poco del compromiso del Ministerio de Economía, del compromiso del Estado en el avance de esta agenda y en particular de esta canasta que han presentado. Muchas gracias María José por la invitación y bueno, y la verdad, como decía Mora, con quien hemos trabajado, me acuerdo en su momento en un informe de UNICEF sobre el impacto de los cuidados, justamente era sobre el impacto de la crisis de los cuidados en los hogares monomarentales, o sea que era algo que ya lo veníamos trabajando desde hacía tiempo, ¿no? Que era del 2021 que salió ese informe. Y otras compañeras como Yamile, que nos hemos cruzado en el ámbito de la CTA, en reuniones de la Mesa Interministerial de Cuidados. Bueno, a Nieves no nos cruzamos personalmente, pero también hemos coincidido, bueno, y mismo con vos acá, digamos, en todo lo que es la política porteña y la discusión feminista en la Ciudad de Buenos Aires. Y bueno, sí, la verdad es que la canasta de crianza surgió un poco como una continuidad de todas estas discusiones que
que venimos dando. Esperemos justamente que no sea una culminación, sino una invitación a seguir trabajando en conjunto estos temas, y surgió, la verdad, bastante a partir de, o sea, como que del trabajo colectivo, ¿no? Yo me acuerdo que hace aproximadamente un año el gobierno de la provincia de Buenos Aires había presentado su encuesta sobre deudores alimentarios en la provincia de Buenos Aires, y que esa encuesta, además de los datos cuantitativos, que bueno, que eran coincidentes con algo que salió en la encuesta rápida de UNICEF, que es que en 3 de cada 5 hogares monomarentales la cuota o obligación alimentaria no se percibe en tiempo y forma, y en la mitad de los hogares monomarentales no se recibe nada en concepto directamente, digamos, en concepto de cuota alimentaria. Y entonces, bueno, a partir de esta cuestión, surgía también del análisis más cualitativo que muchos jueces, muchas juezas argumentaban que a veces los procesos se prolongaban por no contar con un valor de referencia acerca del costo de un niño o una niña, ¿no? De criarlos, ¿no? Obviamente, no de comprarlos, porque hay candidatos que ahora que están diciendo que los niños se pueden vender. No, de ninguna manera lo decía en ese sentido. Entonces, bueno, lo que pensamos fue, bueno, como ya veníamos haciendo estimaciones de la participación de los cuidados en el PIB y otro tipo de estimaciones para visibilizar desde la economía feminista algunas cuestiones que nos atañen, que tienen que ver con nuestros derechos y con los derechos de nuestras infancias y nuestras adolescencias, lo que hicimos fue empezar a trabajar en eso, ¿no? En que eso se podía estimar, o sea, que si teníamos en cuenta lo que es la canasta básica, ¿no? Y los coeficientes de adulto equivalente de la canasta básica, y si teníamos en cuenta también el tiempo de cuidados necesario o teórico, como es llamado en el informe, con eso nos podíamos acercar a un valor. Empezamos a trabajarlo con UNICEF, empezamos a trabajarlo con Malena Galmarín y con todo su equipo, con el equipo del Ojo Paritario, y bueno, y a partir de eso surgió la posibilidad de no solamente generar ese dato, sino también que lo pudiera generar el INDEC, que la verdad que ya viene haciendo un trabajo bastante fuerte en lo que es incorporar el enfoque de género y de diversidad a nuestro sistema estadístico nacional, con muchas cosas, ¿no? Con la encuesta de uso del tiempo, con la incorporación del enfoque de género en las preguntas del censo, entre otras cuestiones. Y bueno, y la verdad es que fue muy importante que lo pudiera anunciar, lo anunció el ministro de Economía, Sergio Massa, el 8 de marzo, en el auditorio del Banco Provincia, lleno de mujeres. Creo que debe haber sido la primera vez que ese auditorio puntualmente estaba lleno de mujeres. Bueno, estuvo también Silvina Datakis, que también fue ministra de Economía recientemente, bueno, y estuvo UNICEF también, estuvo Marco Labaña, y bueno, y se lanzó, y la verdad que salió, para lo que toma en general hacer una estadística, salió muy rápido, o sea, salió en 4 meses, y salió, esta es otra cosa que parece un detalle, pero que es importante, salió en los indicadores de condiciones de vida. O sea, si ustedes ven el informe, van a ver que dice condiciones de vida. Eso es muy importante porque quizás había otras alternativas, como que salieron las estadísticas experimentales y etcétera, pero que tienen menos continuidad, menos institucionalidad en el tiempo. Entonces, esto también para remarcar y destacar que fue una apuesta importante del INDEC, publicarlo en las condiciones de vida, y bueno, y que podamos contar con este indicador todos los meses. Y ahora un poco que nosotras estamos trabajando, pero desde ya que vamos a necesitar la colaboración y la militancia y el compromiso de todas para generar toda la jurisprudencia que podamos, en este año, ¿no? Aprovechar que tenemos este compromiso, y que un poco la tortilla está un poco de este lado, y que bueno, y que tenemos chances de avanzar, ¿no? No, es muy importante lo que decís, y nosotras desde las facultades de Derecho poder compartir esta información de que están estos indicadores para que los abogados, las abogadas, quienes ejercen la profesión puedan utilizarlos, pero por el otro lado, con nuestro trabajo, con la red de mujeres para la justicia, con la red de mujeres juezas, me parece que es fundamental que esto se sepa para que accedan más mujeres a justicia, que es lo que en muchos casos los cuidados están descuidados, no solo en el orden de la familia, sino
en el ámbito institucional, ¿no? No quiero dejar de presentar, que la tenemos también aquí en el programa, a Yamil Sokolovsky. Ella es secretaria de Relaciones Internacionales de la CONADU y directora del IEC CONADU. Y qué importante tener acá a alguien del sindicalismo, básicamente porque nosotras decimos que los cuidados son un derecho, son una necesidad y son un trabajo. Y en este tiempo, donde hay tantas mujeres precarizadas, donde tenemos tantos trabajadores y trabajadoras formales bajo la línea de pobreza, y donde tenemos también que se aumentó la brecha de género entre varones y mujeres, a veces cuando hablamos del mundo de los cuidados, algunos nos dicen, bueno, pero este es un tema secundario, hay que discutir el salario, y las sindicalistas han puesto sobre la mesa y sobre el tapete que tan importante como discutir el salario es también importante discutir el mundo de los cuidados y la distribución de los cuidados, porque si no, nosotras estamos haciendo un trabajo gratis para todos. ¿Por qué no nos contás un poco qué debate está teniendo el mundo sindical hoy con el tema de los cuidados y en esta coyuntura, ¿no? Bueno, primero que nada, muchísimas gracias, María José, por invitarme al programa y a compartir con las compañeras esta conversación. Y sí, como vos decís, este es un tema que las compañeras estamos instalando en el debate en el mundo sindical. Creo que es un debate que llega un poco demorado, ¿no?, a los espacios sindicales. La agenda feminista se ha ido desarrollando, desde los inicios del sindicalismo con enormes dificultades y con mucha potencia en los últimos años. Y la discusión de los cuidados es como en ese proceso de incorporación de debates que incluyó el tema de la salud sexual y reproductiva y no reproductiva, los temas vinculados a las violencias y demás. La cuestión de los cuidados llega un poco después, nos cuesta un poco más, creo que porque también cuando abordamos el tema de los cuidados estamos abordando una cuestión estructural, ¿no?, y señalando como trasfondo esto que decía María Nieves, ¿no?, la cuestión de la división sexual del trabajo, y estamos apuntando a un elemento que es determinante de nuestro modo de presencia en el mundo del trabajo, ¿no? Y nosotras venimos insistiendo en que cuando miramos el mundo del trabajo tenemos que mirar, por supuesto, como decías recién, la amplia proporción de trabajo informal que existe a nivel global, ¿no?, que se está desarrollando con mucha velocidad en todas partes, pero muy especialmente en nuestro país y en las economías de la región, y también todo el mundo del trabajo no remunerado y no reconocido como trabajo, ¿no? Venimos militando hace años en el movimiento feminista la consigna de que trabajadoras somos todas, insistiendo en visibilizar esa parte del mundo del trabajo, y también en general cómo la distribución desigual de las responsabilidades de cuidados es determinante de nuestra forma de inscripción precaria, parcial, interrumpida, desprotegida, también en el mundo o en la porción del mundo del trabajo asalariado, pero también en el mundo sindical. Las mismas coordenadas que nos instalan de esa manera en el mundo del trabajo también son las que condicionan nuestra participación en las organizaciones sindicales, y por eso también, la dificultad y al mismo tiempo la necesidad de hacer visible dentro de las organizaciones y hacer visible para el conjunto de las organizaciones el carácter fundamental que tiene la discusión de las políticas de cuidado para pensar en lo que nosotras llamamos la democratización del mundo del trabajo, ¿no? Así que claramente eso está hoy a la orden del día, ¿no? Yamil, si bien hemos impulsado desde muchos lugares los sellos de equidad para que las empresas asuman conciencia, una de las potencias de Argentina y de su sindicalismo siguen siendo los convenios colectivos de trabajo, y que cuando funcionan y funcionamos bien,
tienen mucha más potencia que un sello que es un compromiso voluntario. En cambio, los convenios colectivos tienen fuerza vinculante y por eso también nosotras luchamos tanto para que hubiera un cupo sindical y que hubiera sindicalistas en los convenios colectivos. Y también recuerdo a mujeres históricas, por ejemplo, UPCN, que ha logrado que incluyeran en sus convenios colectivos hace muchísimos años temas de cuidados cuando todavía no muchos los discutían, pero se cumple con el cupo sindical, hay avances en la cantidad de compañeras efectivamente en la discusión, en las paritarias, en los convenios colectivos, y se ve esa diferencia cualitativamente en los resultados que nos hablen de los cuidados en las paritarias. Sí, yo creo que es desparejo, pero se está avanzando. Creo que cada vez es más difícil para los sindicatos eludir el cumplimiento del cupo sindical a nivel de la conformación de las mesas directivas, de las comisiones directivas de los sindicatos, y poco a poco también en las comisiones negociadoras paritarias, ¿no? Pero ese es un proceso que se va dando poco a poco y no con la misma velocidad en todos los sectores. Ahora es claro que en los sectores donde empieza a haber presencia de compañeras en las discusiones paritarias y allí donde también las compañeras están más organizadas y también tienen más incidencia en la definición de la agenda de discusión en las paritarias, eso produce cambios significativos, ¿no? Y va logrando que se consigan algunos avances que son muy importantes y que además son tomados por compañeras de otros sindicatos como referencia para desarrollar las discusiones dentro de sus propias organizaciones. Claramente la negociación colectiva es fundamental, pero también es cierto que, bueno, vos mencionabas a UPCN, bueno, hay sindicatos que tienen mayor capacidad de llevar esas discusiones a la negociación colectiva y hay otras organizaciones que, bueno, que todavía están un poco más atrás, ¿no? Con menor potencia, menor capacidad de lograr esos resultados, y en esos términos también es importante la articulación del trabajo en la negociación colectiva y la producción legislativa, porque la producción legislativa de alguna manera levanta el piso de la discusión para todos los sectores, ¿no? Y también para aquellos que no tienen relación laboral formal y por lo tanto no tienen negociación colectiva. Sol Prieto, bueno, vos sos funcionaria pública, sos la representante del Estado en esta mesa. ¿Cómo sigue el debate y cómo seguirá el debate de nuestra ley de cuidados, que el Ejecutivo ha enviado este proyecto? ¿Ves probabilidades de que, más allá de las diferencias políticas de acá a las elecciones, podamos tener la transversalidad feminista que tuvimos en otros momentos para lograr la sanción de la ley en este año? Bueno, la verdad es que ahora justamente el proyecto se está discutiendo en comisión en la Cámara de Diputados. Esa me parece que es una muy buena noticia porque tardó, digamos, en llegar a discutirse en comisión. Fundamentalmente, y en esto, si bien yo sería como la representante del Estado, seguramente Yamila está participando también porque se está discutiendo fundamentalmente todo lo que tiene que ver con licencias en el ámbito de la Comisión de Trabajo, y tengo entendido que justamente a partir de ese acuerdo de que se trabaje fundamentalmente en licencias va a permitir poder avanzar en este proyecto, seguro, digamos, en la Cámara de Diputados. De hecho, hay legisladoras, digamos, de la oposición que, bueno, que se han manifestado a favor del avance de este proyecto. Lo que no sé es, digamos, cómo está, o sea, tengo entendido que el Senado viene sesionando poquito, esto tiene que ver con el contexto electoral, así que bueno, ahora me parece que es muy importante y de hecho estamos trabajando de manera integral desde todos los ministerios para poder empujar y poder apoyar con todos los requerimientos que haya desde el cuerpo legislativo
al menos poder llegar a esta media sanción, pero me parece que es muy interesante lo que venían charlando María José y Yamil respecto a la posibilidad de poder avanzar en los convenios colectivos de trabajo, ¿no? O sea, es decir, si bien la ley generaría un nuevo piso para que esto se pueda discutir, me parece que más allá de eso hay muchos sindicatos que han avanzado. Bueno, vos nombrabas UPCN, pero yo aparte justo también soy docente en la universidad y tuve un bebé el año pasado, en septiembre, así que me tocó vivir esto hace muy poquito, y en la universidad son 6 meses de licencia por maternidad. O sea, me parece que, y bueno, mismo también el caso de judiciales, hay muchos sindicatos que avanzaron en este sentido, hay plataformas políticas como es Mujeres Sindicalistas que pueden permitir que estas experiencias circulen, ¿no? Que estos casos se pongan en común, y me parece que hay muchísimas compañeras que vienen empujando, digamos, desde sus sindicatos, pero por ahí al tener que cargar con todas las cuestiones, o sea, desde los protocolos, digamos, para casos de violencia, bueno, el cumplimiento del convenio 189 del OIT, bueno, o sea, como que tienen tantas cosas que muchas veces quizás lo de los cuidados también queda relegado en los sindicatos, y me parece que quizás aprovechar este contexto en el que lo estamos discutiendo puede ser una buena excusa también para avanzar, y en ese sentido nosotras tenemos o sea, lo saben las compañeras, que las puertas de esta dirección, y bueno, y mismo también seguramente hablaron con Cecilia Cross del Ministerio de Trabajo, o sea, somos muchas las feministas que estamos en el gobierno y que tenemos las puertas abiertas para apoyar y empujar en estas cosas que son avances definitivos, me parece, para el movimiento de mujeres, ¿no? Y que los sindicatos son claves. Nieves Rico, de CEPAL, histórica del tema de cuidados, ustedes han hecho cientos de publicaciones dándonos un esquema comparado de lo que pasa en la región, en América Latina. ¿Por qué vos crees que Argentina, que avanzó tanto en otros temas, en este tema de cuidados no ha avanzado tanto? Digamos que Nieves también es argentina, aunque ahora tenga un poquito de tonada chilena, pero la exportamos al mundo, y vos tenés en tu cabeza, en tu registro, en tu background, todos los datos estadísticos de la región. ¿Cómo está Argentina? ¿Por qué Argentina está tan atrasada en relación a otros países con el tema de licencias? ¿Por qué crees que se produjo esta reticencia o esta demora? A ver, yo sí, soy argentina y soy rosarina, que eso es un sello de identidad. Que lo tienen a Messi ya es una república aparte. Mira, a ver, bueno, los países cada uno sigue su propio derrotero, dependiendo de factores estructurales de distinto tipo, pero también factores coyunturales. Yo creo que había un tema, y digo había, porque Argentina lo subsanó, que era sumamente importante para ver que era difícil avanzar en algunas áreas, que tenía que ver con la falta de institucionalidad. O sea, los mecanismos para el avance de la mujer en América Latina tienen ya a nivel ministerial y a nivel de formar parte de los gabinetes políticos y demás, en los países tienen una trayectoria, yo diría, desde Beijing hasta la actualidad, sumamente significativa. Y creo que el único país de la región que quedaba sin una institucionalidad fuerte, o sea, era Argentina. Con la creación del ministerio, independientemente de lo que se pueda hacer o no en determinado momento de la coyuntura, evidentemente que exista una institucionalidad no es solamente la expresión de una voluntad política, sino que es de la expresión de una dotación de recursos, por ejemplo, de participación en distintos niveles a nivel de los gobiernos, que permiten que determinados temas, como son los cuidados u otros temas, se inserten en la agenda política
y en el diálogo social y político de los países. Entonces creo que uno de los grandes debes o deudas que tenía Argentina era la débil institucionalidad. Siempre lo que tenía era, en relación a otros países, a lo mejor más que en otros países, esfuerzos sectoriales muy importantes, ¿no? O sea, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio del Trabajo, en el Ministerio de Salud, o sea, pero que faltaba una institución que representara o tuviera como objetivo la defensa de los derechos de las mujeres, más las diversidades sexuales, pero fundamentalmente el poner el tema en el debate. Y creo que eso, en el debate y en la acción gubernamental, ¿no? Creo que eso ha sido lo que ha permitido en estos últimos años un avance significativo, porque eso, junto a la transversalidad, de la cual yo creo que Sol es una representante de ella, pero que existen también en otros ministerios, entonces es la doble estrategia, podríamos decir, de tener una institución específica, pero acompañada de una fuerte transversalidad. Y eso produce un impulso importante. Y otros países ya estaban en ese camino, ¿no? Otros países de América Latina. De todas maneras, hay siempre temas, como uno podría decir, más de vanguardia en Argentina. Nunca nos vamos a olvidar que fue el primer país del mundo, por ejemplo, en tener medidas de acción positiva, ¿ya? Cupos para las mujeres en la participación política. No nos vamos a olvidar de la legislación sobre la interrupción del embarazo reciente, o sea, del matrimonio igualitario, o sea, muchos avances como país, pero bueno, falta la articulación y por supuesto siguen operando los prejuicios, ¿no? O sea, de los cuales hablábamos inicialmente. Y la última cosa que quería decir en relación al mundo del trabajo, y ya que está Yamila, me parece que si uno mira desde los cuidados, el mundo del trabajo, lo primero que tiene que hacer es mirar las trabajadoras del cuidado. Y entre las trabajadoras del cuidado, las gran olvidadas son las trabajadoras domésticas remuneradas. Creo que la deuda del sindicalismo, la deuda de la sociedad, la deuda de los gobiernos, la deuda de la legislación, la normativa, con las trabajadoras domésticas remuneradas, que sabemos que es la ocupación que más mujeres absorbe en Argentina y en el resto de América Latina, son las más precarizadas, las más informales, y las que se sigue considerando que naturalmente son las que pueden limpiar, etcétera. Hacen cuidado directo porque cuidan niños y al mismo tiempo cocinan o planchan o se hacen cargo del cuidado de personas que podrían autocuidarse. Solamente dejar ese. Creo que esa es la gran deuda que no podemos seguir ignorando y no podemos seguir mirando para el costado. Y el COVID trajo a las enfermeras y podríamos hablar de ello también. Ahora volvemos sobre estos últimos planteos que hiciste, pero quisiera preguntarle a Mora, de ELA, porque Nieves nos refirió el avance que significa la institucionalidad del ministerio y una presencia más activa en este sentido. Mora Strachnoi, de ELA. Te quiero preguntar, porque estamos en un año electoral. Vos pertenecés a una organización no gubernamental, pluralista, apartidaria, pero desde tu rol como sociedad civil, ¿ustedes creen que de cara a las elecciones, más allá de la transversalidad feminista, hay candidatos a presidente o presidenta que puedan poner en riesgo la existencia del Ministerio de las Mujeres? Bueno, algunos ya dijeron que iban a desaparecer el Ministerio de las Mujeres. ¿Qué análisis hacen de este tema? Y por el otro lado también, si creen que hay alguna manera desde la sociedad civil de exigir compromiso con esta agenda a los candidatos, las candidatas a presidenta.
presidente. Sí, bueno, mira, te cuento, desde ELA, una de las cosas que estamos haciendo desde el área política es haciendo un seguimiento de los discursos de candidatas y candidatos a presidencia y otros cargos que le siguen, para ver cómo se inscribe la agenda de género en sus plataformas. Y también nos estamos poniendo a disposición para aquellos y aquellas que estén interesados o interesadas, para poder contarles lo que nos parece desde ELA que debería ser parte de la agenda electoral. Por otro lado, eso lo estamos haciendo, estamos comenzando ahora, porque están comenzando ahora las campañas, y vamos a estar compartiendo informes, haciendo un seguimiento, teniendo una plataforma especial para darle seguimiento a esto y para que la ciudadanía también pueda ver estos temas, cómo se van manifestando en los debates. Por otro lado, también contarles... Te pregunto concretamente, ¿ya ha habido candidatos a presidente que han manifestado que van a borrar al ministerio de un plumazo? Sí, algunos lo han dicho. Yo creo que Larreta lo dijo así, y también lo dijo Milei, ¿verdad? Sí, el caso de, la verdad que tengo, que sé de primera mano que lo ha dicho así, es el caso de Milei. El resto, la verdad, no sé exactamente si se han manifestado que lo iban a borrar, si lo iban a bajar a subsecretaría. Eso vamos a estar compartiéndolo en las redes, según lo que vayan diciendo. Obviamente desde ELA apoyamos que el ministerio siga presente. Nos parece, como ya han comentado acá, que es fundamental que una institución como un ministerio que trabaje estos temas marca la diferencia a la hora de pensar políticas con perspectiva de género. Entonces desde ELA nos parece sumamente importante que continúe el ministerio, que continúe la secretaría que representa a Sol y que se siga trabajando de forma interdisciplinaria para seguir teniendo una mirada transversal sobre estos temas y seguir avanzando. Me parece que esto en parte se hace con instituciones que permitan trabajar en este sentido. También contarles que, dos cosas más quería contarles. Por un lado, que hicimos una encuesta en ELA dentro de un proyecto que existía, y allí preguntamos en varias cosas, pero una de las cosas que preguntamos fue el tema de la agenda de cuidados y las elecciones, y nos comentaron 9 de cada 10 personas encuestadas dijeron que apoyarían una política que tenga en su agenda política cuestiones de cuidado, y 7 de cada 10 votarían un candidato o candidata que apoye la extensión de las licencias por maternidad. Así que también decirles a quienes sean candidatos y candidatas que, aunque el tema parezca en gran parte invisibilizado, cuando uno pregunta sobre este tema, el tema es una demanda social. Así que incentivarles, si no es por convicción, por conveniencia, a que apoyen esta agenda. Y la otra cosa que les quería contar, en función de lo que venían hablando recién de los convenios colectivos y las licencias, etcétera, que un poco va en línea de lo que estaba diciendo Nieves, de que a veces uno puede ver esfuerzos sectoriales. También en ELA y UNICEF trabajamos el tema de cuidado, y trabajamos el tema de cuidado en el sector privado también, y lo que tenemos en distintos estudios, por ejemplo, uno se llama Pymes que Cuidan, como también traigo este estudio para no dar la idea que solo son las grandes empresas, vemos que muchas pymes y muchas empresas de otros tamaños tienen políticas de cuidado que van más allá de lo que plantea la ley de contrato de trabajo, en términos de que tienen más licencias más extendidas, o licencias a situaciones que no están previstas en la ley de contrato de trabajo, y que también antes de la obligatoriedad de los espacios de cuidado por la reglamentación del 179, también muchas empresas tenían espacios de cuidado con distintas características. Entonces, se puede ver que obviamente sería mucho mejor una ley que haga esto obligatorio para todos y todos y que lo impulse, pero también vemos estas iniciativas que nos parecen sumamente interesantes, porque allí, además de relevar la iniciativa, relevamos cómo veían las
las empleadas y empleados esas políticas y cómo venía la propia empresa esas políticas, y en los dos casos las repercusiones eran sumamente positivas. Así que eso también me parece que es algo interesante para compartir y para invitarles, si les interesa, ver los documentos. Sí, por supuesto, que nos mandes, lo compartimos a través de las redes sociales y también en el programa de radio con más detalle, con más detenimiento. La producción me vuelve a poner y me informa, y estamos online viendo las tapas de las declaraciones de los candidatos, que, debo corregir, fueron Larreta, Milei y Bullrich. También Patricia Bullrich, los tres se manifestaron para hacer desaparecer el Ministerio de las Mujeres. Así que bueno, vamos con los cuidados sobre quienes deben cuidarnos a nivel nacional. Yo quisiera volver a este tema que nos planteaba Nieves, de las trabajadoras de casas particulares, y preguntarle a Sol, porque hemos avanzado muchísimo desde el año 2013. Yo recuerdo que la presidenta en aquel momento, Cristina Fernández de Kirchner, promulgó las leyes de trabajadoras de casas particulares con una serie de beneficios para que se formalizaran las trabajadoras de casas particulares. Por lo que entiendo, se produjo un crecimiento en el registro de trabajadoras de casas particulares, pero también me da la impresión, allí ya no tengo tanto seguimiento de estadísticas, que durante la pandemia, con la excusa de que las trabajadoras no podían ir a la casa de las personas, etcétera, deben haber despedido gente, deben haber desaparecido estos contratos que estaban formalizados, y cómo remontar este escenario. No sé, ¿cómo siguen ustedes, que también estás en el Ministerio de Economía, el tema del empleo? Porque si bien vemos que hay indicadores de crecimiento económico constantes, y tenemos indicadores de crecimiento del empleo, pero sin embargo, bueno, tenemos este problema de que con la inflación la línea de pobreza sigue con la vara muy baja, para decirlo de alguna manera, y también vemos que la brecha de género se amplió y la precarización laboral de las mujeres también. Entonces, en particular, ¿qué pasa con las trabajadoras de casas particulares y todas las mujeres precarizadas, y el tema de cuidados, ¿no? No, la brecha de género, eso me parece importante marcarlo. La verdad es que, si bien tampoco se redujo muy significativamente, un poquitito se redujo respecto a la prepandemia, es decir, no se amplió. Sí, lo que llamamos brecha de género es la brecha de ingresos, ¿no? Y la verdad es que actualmente sí llegamos en el primer trimestre de 2023, se llegó a un empleo de 48,1% de empleo femenino, que es un empleo récord, o sea, nunca desde, no sé, es el registro más alto de toda la serie estadística, ¿no? Que, bueno, que si bien comienza en 2003, es esperable, por lo que dice la literatura y etcétera, que tampoco fuera más alto en los 80 ni en los 90, ¿no? Es decir, el empleo es muy alto, si bien, como bien decís, hay problemas respecto a la formalidad, que al cuarto trimestre para las mujeres, si no me equivoco, rondó el 40%, es decir, 39 y piquito, pero sí me parece importante decir que, porque no hay muchos países en América Latina en los que haya pasado lo mismo, ¿no? Argentina es uno de los 3 países, creo que junto con Bolivia y Paraguay, donde las mujeres alcanzamos valores de empleo superiores, digamos, a la prepandemia, y los recuperamos, y eso tiene que ver en parte con las políticas sensibles al género que se implementaron no solo desde el Ministerio de las Mujeres, sino también desde el Ministerio de Economía, desde el Ministerio de Trabajo, desde lo que antes era el Ministerio de Producción, que ahora es el Ministerio de Economía. Y, digamos, respecto concretamente a las trabajadoras de casa particulares, efectivamente pasó, y eso es algo que lo fuimos reflejando también en los informes, que fue que durante la pandemia perdieron su trabajo alrededor de 400.000 trabajadoras de casa particular, y eso, sin duda, esa pérdida de puestos de trabajo se debió, sin lugar a dudas, a los altos niveles de informalidad laboral que antes de la pandemia
estaban en alrededor del 75%, ¿no? Luego, durante la pandemia, pasó un fenómeno medio raro, que es que quedó por abajo del 70% la informalidad, pero eso se debía justamente a la destrucción de puestos de trabajo informal. Y lo que pasó es que, de hecho, ese fenómeno fue tan fuerte que cambió la estructura ocupacional de las mujeres en nuestro país. Antes de la pandemia, la principal actividad económica de las mujeres, que llegaba casi al 20% de las asalariadas, era el trabajo en casas particulares. Había 1.200.000 trabajadoras de casa particular. Actualmente esta es la segunda actividad económica de las mujeres, porque el primer puesto, vamos a decir, respecto de mujeres ocupadas en un sector, lo tiene el comercio. Es decir, que gran parte de esas mujeres que perdieron su empleo como trabajadoras de casa particular consiguieron trabajo, digamos, en el comercio, pero más allá de eso, o desde ya que se trabajó, porque esto obviamente impactaba, este fenómeno impactó muy fuertemente durante todo el 2021 sobre el empleo de las mujeres, ¿no? Es decir, o sea, como el principal sector se había caído tanto, trabajamos, digamos, durante el 2021 para poder apuntalar el empleo de las mujeres, y en ese marco fue que junto con el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y junto con el Ministerio de Trabajo se creó justamente el programa Registradas con el objetivo principal de apuntalar el empleo en el sector trabajadoras de casa particular, y en segundo lugar, para que ese empleo que se generara fuera de calidad, fuera formal, ¿no? Por eso se llamaba Registradas el programa, y es un programa que justamente lo que hacía y lo que hace, porque se sigue prorrogando, porque es un sector que desde ya que siempre necesita apoyo estatal, aunque no necesariamente siempre lo haya tenido, y entonces trabajamos trabajamos desde el gobierno para justamente poder pagar el 50%. La primera versión era entre el 30 al 50, ahora digamos igual, se equiparó todo en el 50% del salario para aquellas empleadoras y empleadores que obviamente pagan o cobran, mejor dicho, tienen salarios por debajo del mínimo no imponible. ¿Por qué? Porque una vez que pagan ganancias, ya el salario de la trabajadora de casa particular, por el sistema que tenemos, se puede deducir de ganancias. Entonces, por una cuestión también de justicia vertical, de impositiva, esto apunta a aquellos sectores empleadores que ganan por debajo del mínimo no imponible. Y la verdad es que, si bien queda mucho, me parece, o sea, a mi juicio y a juicio, bueno, y está publicado, no solamente mío, o sea, está publicado en un informe con todos los organismos que participamos, queda mucho por trabajar, porque de hecho ahora la informalidad laboral está rondando el 80%, es decir, que está por encima. Lo cierto es que al calor de ese programa se generaron más de 20.000 puestos de trabajo en el marco del programa de Registradas, pero más allá de eso pasó algo muy interesante, que fue que mientras había spots del programa, este programa funcionó también, porque lo digo, como una campaña de registración. Es decir, si bien en el programa hubo alrededor de, como que les diga, 25.000, ahora no me acuerdo el último número exacto, pero las altas totales de las trabajadoras de casa particulares fueron, desde que se lanzó el programa en octubre del 21, más de 250.000, lo cual está muy por encima de lo que se venía generando en términos de empleo informal de manera anual, ¿no? Entonces, bueno, desde ya que queda muchísimo más por trabajar, pero sí me parece que fue importante, porque durante la pandemia vimos cuando recién, digamos, el gobierno anunció que estábamos en pandemia, que no se podía circular, salieron los ATP, ¿no? Para todos los sectores, para absolutamente todos los sectores. Estaba el IFE, que incluía a las trabajadoras de casa particular, estuvieran o no registradas por el fenómeno del pluriempleo y qué sé yo, y después salió el REPLO, ¿no? Para lo que era autoempleo. Pero el REPLO no incluía a las trabajadoras de casa particular. Lo que quiero decir con esto es, seguramente, si no hubiese agencias dentro del Estado que trabajan para transversalizar el enfoque de género, este programa que fue Registradas no hubiese existido de ninguna manera, porque por cómo se creó porque después podemos discutir 1000 años, ¿no? Porque es una construcción del siglo XIX, porque está altamente masculinizado, o sea,
por todos los factores que podamos discutir, la principal actividad económica de las mujeres hasta septiembre del 2021 no tuvo programas de incentivo por parte del gobierno, ¿no? Entonces digo, desde ya que queda mucho por avanzar, pero me parece que también es interesante tener esto en cuenta porque además no hubo tantos países, o sea, se aplicó en Francia un programa similar y en Argentina, ¿no? O sea, a veces estamos acostumbradas a escuchar que nuestro país, perdón la expresión, pero que es una mierda, ¿no? Que estamos a la retaguardia de todo, qué sé yo. Bueno, la verdad es que trabajamos y son muy pocos los países que se dieron una política de este tipo. Valorando muchísimo lo que nos estás compartiendo, yo me refería no al dato de brecha salarial o de brecha de ingresos, sino a la brecha de participación laboral de género, que por lo que vimos en los indicadores, por lo menos yo tengo abierto un estudio de OCDE, que se había incrementado la brecha entre varones y mujeres en la participación laboral. Y esto es una situación que sucede cada vez que hay una crisis económica, por lo menos yo vengo monitoreando 40 años de democracia en la Argentina. Cuando hay crisis económica, la brecha de participación laboral de mujeres y varones vuelve a ampliarse, a agrandarse la brecha. Después vuelve a encaminarse y a achicarse. Pero bueno, esperamos que para de acá a algunos años más esa brecha se vaya emparejando y en gran medida eso dependerá de las políticas de cuidados, porque en gran medida el retraimiento de la participación laboral de las mujeres en el mercado de trabajo formal, en el empleo registrado, también tiene que ver con hacerse cargo de los cuidados, ¿no? Bueno, estamos cerrando el programa. Les pido a cada una reflexión de cierre, de fondo y los mejores deseos. No sé si querés empezar, Mora. Bueno, nada, primero muchísimas gracias por la invitación, la verdad que un lujo haber compartido acá. Tomé nota de un montón de cosas que se dijeron, así también en un espacio de aprendizaje y simplemente que sigamos trabajando por visibilizar los cuidados en términos de derechos, como dice el título del programa, en términos de derechos, de necesidad y de trabajo. Eso, simplemente. Yamil. Sí, bueno, para ser bien breve, pero no dejar de retomar lo que planteó Nieves, bueno, y ahora siguieron conversando del tema de las trabajadoras remuneradas de sectores del cuidado. Me parece que también las trabajadoras de la salud, las trabajadoras que se ocupan de cuidado de personas, bueno, claramente... Las docentes que cuidan niños, niñas y adolescentes también entran en el rubro de que hacen tareas de cuidados permanentemente. Claro, la dimensión de cuidados que está presente también en la actividad educativa. Digo, todos sectores feminizados, sectores más precarizados. Bueno, el sector educativo está claramente más organizado y protegido aquí en Argentina, pero bueno, ahí hay un sector que requiere también una atención particular y quiero decir que en el proyecto inicial de Cuidar en Igualdad hay la sección que se ocupa del desarrollo de un sistema integral de cuidados, también se ocupaba de estos sectores y del tema de, por supuesto, de la formalización, pero también de la jerarquización, la profesionalización. Bueno, me parece que es importante que hoy estemos avanzando en la discusión de los regímenes de licencias, pero que también es importante que no dejemos de lado el impulso para avanzar en el desarrollo de políticas públicas que trabajen específicamente sobre estos sectores, porque toda esta problemática requiere como un abordaje por múltiples entradas, ¿no? Para poder dar cuenta de todo ese amplio mundo del trabajo de los cuidados, ¿no? Muchísimas gracias, Yamil Sokolovsky. Y Sol Prieto, darte la palabra para tus reflexiones y tus deseos. No, deseo que la Unión por la Patria gane las elecciones este año para que podamos seguir discutiendo todas estas cosas de acá en adelante. Ya lo vimos, o sea, todas las demás opciones electorales piensan que institucionalizar la agenda de género es un problema para el gobierno y nosotras pensamos que desde ya, ¿no? Que es parte de la solución. Así que, bueno, no solamente el deseo, sino del trabajo y el compromiso concreto de hacer todo lo que se pueda y más para que podamos ganar este año. Muchísimas gracias, Sol Prieto. Y bueno,
las palabras finales a Nieves Rico, que es en esta mesa y en este panel una decana de esta temática. No, solamente decir que hablar de cuidados es hablar de la sostenibilidad de la vida, que es algo que nos compete a todos y a todas y a todes y a todis, o sea, pónganle que nadie, que la concepción del cuidado como un derecho humano es sumamente importante, no solamente que opere, sino que sea garantizada por los múltiples sectores, ámbitos, políticas y programas, y que ahí tenemos hemos hecho en los últimos 15 años, a mí me parece increíble que estemos discutiendo hoy esto, cuando empezábamos, ¿no?, a pensar. Así que, y mi deseo es que se apruebe la ley, que sea ley, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a las 4, María Nieves Rico, Mora Strachnoy, Sol Prieto, Yamil Sokolovsky. Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos, todas y todes que nos siguen semana a semana. Vamos a seguir hablando de cuidados y por supuesto pueden seguirnos en Twitter, en Facebook, en Instagram, en la página web de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, donde van a encontrar mucho más sobre este proyecto de Ciudad Cuidadora y nuestro trabajo en el mundo de los cuidados. Chau y hasta la semana que viene. Gracias. Dios, gracias. Pueblos varios, periferias, colonias y poblas somos varias las que ya no se conforman, no